de esta potente emisora, Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, ha culminado la cumbre de paz en Suiza. Y esta cumbre podríamos decir que fue muy buena para comer quesos y beber vinos, pero no para ningún otro propósito que fuera en procura de precisamente el nombre con el cual fue descrita o definida la cumbre de la paz. Y esto realmente no iba a tener mayores relevancia que no fuera una pasarela para hacerse foto con el carismático presidente de Ucrania. ¿Por qué decimos esto? Porque el mundo, el liderazgo mundial, no ha tenido la capacidad de resolver un conflicto que hay en Palestina. Si no tienen la capacidad de poner a Israel y poner a los palestinos, ponerse de acuerdo, tener ahí una especie de, vamos a decir, de un acuerdo donde se respeten territorios, donde haya la creación del Estado palestino, que tenga como territorio Rafah y tenga como territorio la Franja de Gaza, se van a poner de acuerdo en un conflicto donde está Rusia por el medio, que tiene el segundo mayor arsenal de bomba atómica del mundo, que tiene aliado a China, que tiene aliado a Irán en el Medio Oriente. Pero por favor, esa es una cumbre para hacerse fotos y degustar unos buenos vinos con unos buenos quesos de cabra alpina. Pues eso no tiene mayor relevancia, porque también hay que entender algo, más allá de la identificación que se pueda tener con uno u otro. Recordemos lo que pasó con la crisis de los misiles entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El presidente Kennedy se da cuenta, la CIA le informa que en Cuba se están preparando estructuras para tener misiles con ojivas nucleares. Estados Unidos rápidamente moviliza toda su inteligencia y contactan de que allí hay estructura para misiles con cabezas nucleares, con ojivas nucleares. ¿Qué pasó? Esto llevó al mundo a una situación ya del exterminio total, porque ya se planteaba que iba a venir una guerra ahí nuclear entre estas dos grandes potencias. ¿Qué pasó? Que finalmente Nikita Khrushchev accedió y bueno, esas ojivas nucleares se movieron y la paz del mundo volvió a reinar. ¿Qué pasa con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania? Ya el presidente Vladimir Putin lo ha establecido claro: Ucrania fue un invento de Stalin en la Guerra Fría, porque todos esos pueblos responden a lo que se llamó la cultura de los rusos, los pueblos rusos, que no es más que hoy todo este territorio que compone parte de Polonia, parte de Ucrania y un gran vasto territorio de lo que fue la antigua Unión Soviética. Toda la infraestructura que se creó en Ucrania fue producto de fue concebida por el periodo de Stalin en Rusia. O sea, las universidades, todo lo que tiene que ver con la industria pesada, etcétera. Fue una especie de extensión de la Unión Soviética, utilizando los mejores climas que hay en Ucrania para el tema de la agricultura, sembrar cereales, arroz, etcétera. Era una especie como de la provincia, vamos a decir, que generaba los alimentos para la Unión Soviética. Y en ese sentido, inclusive, líderes de la Unión Soviética nacieron en Ucrania. Fíjense el elemento cultural que hay, que el líder de la Unión Soviética, si no mal recuerdo, creo que Nikita Khrushchev era ucraniano. Fíjense la ligazón que hay entre esos dos países. ¿Qué es lo que ha planteado el presidente Putin? Que lo hubiese planteado Gerald Ford, lo hubiese planteado Kennedy, lo hubiese planteado Lyndon B. Johnson, lo hubiese planteado cualquier líder norteamericano. Sí tiene la misma situación que se presenta en México con el tema de Ucrania. ¿Qué es lo que ha planteado? La OTAN no puede llegar a mi frontera por un tema de seguridad. Todo el mundo sabe aquí que la OTAN se ha extendido y se ha fortalecido no para enfrentar a la República Dominicana ni para enfrentar a Haití, es para enfrentar a Rusia. Eso tenemos que estar claro en política internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pedido? No, usted no me puede traer la OTAN a la frontera de mi país. Y todo eso entonces ha generado todo lo que ha venido después, el tema del control de Sebastopol, que es una parte que da al Mar Negro en Rusia, y todas estas ciudades que Rusia reivindica como parte de ellos, porque en esas poblaciones la mayoría de personas hablan ruso y tienen una cultura rusa. Esta cumbre realmente fue algo que no tenía, vamos a decir, una razón de ser, puesto que el mundo ahora mismo lo que debió fue abocarse a demostrar un liderazgo colectivo, resolver el tema en el Medio Oriente entre
Palestina e Israel, y entonces el liderazgo mundial quedaba con el prestigio internacional de poder intervenir en otras crisis mundiales. Hoy, Israel bombardeó Rafah. Entonces, ¿de qué estamos hablando en términos de liderazgo internacional? Tú quieres la paz, hay que llevarla a Ucrania, ¿verdad? Pero entonces tú le das de lado a lo que está pasando en el Medio Oriente frente a un Estado que tiene la mayor capacidad atómica en toda la región, frente a un conglomerado de gente que se dice que es la cárcel a cielo abierto más grande que hay en el mundo. Entonces ustedes, el liderazgo mundial que se da, cita en la Cumbre de la Paz, es indiferente a lo que pasa en Palestina. ¿Quién le va a poner caso a ustedes? En esa cumbre, ¿estaba China? No. ¿Estaba Rusia? No. ¿Estaban los países que toman decisiones al margen de ese bloque que ya está alineado con Estados Unidos y la OTAN? No. Entonces, ¿qué se va a lograr ahí? Vuelvo y reitero, un espacio para hacerse fotografía en una gran pasarela, compartir algunos quesos, algunos vinos, y no pasa de más grandes intenciones. ¿Por qué? Porque ese liderazgo mundial ha perdido de vista que la población del mundo lo que quiere es una paz, pero una paz duradera. ¿Y cómo se puede pretender en Ucrania lograr la paz de Ucrania si un conflicto que se puede resolver en Oriente Medio, que es el agitadero del mundo? Porque Oriente Medio, ahí están todos los intereses del mundo. Israel representa a Estados Unidos. Los ayatoles están apoyados por Rusia. Y ahí China también tiene el pico metido. ¿Por qué? Porque son intereses geopolíticos. Entonces, frente a una situación como la que se está dando en el Medio Oriente, sin resolver esa situación que hay allí, que se puede resolver utilizando el liderazgo, porque esos países, en cierto modo, fueron creados por las potencias, porque eso no existía. Israel no existía. Israel existe a partir de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con la parte de donde habitaban siempre los árabes, y también habitaban también los propios judíos, porque ahí había en esa zona habían judíos. Pero es a partir de la resolución de la ONU, con la aprobación de Estados Unidos e Inglaterra, que se cree el Estado de Israel bajo el liderazgo de David Ben Gurión. Entonces, reitero, esa cumbre de paz en Suiza, apoyando la paz en Ucrania, sin resolver el tema de Palestina, es letra muerta. Francia.